En el verano de 1872, 11 hombres murieron en sus camas en los pantanos del sur de Luisiana. No fue ni fiebre amarilla ni tisis. Mientras dormía, a cada uno le degollaron quirúrgicamente. Sus cuerpos fueron hallados al amanecer con rostros que oscilaban entre la alegría y el terror. Los 11 eran notorios caballeros de la Camelia Blanca, el capítulo más temido del Ku Klux Klan local. Las autoridades locales prepararon informes afirmando que las muertes eran incidentes aislados que habían tenido lugar en 4 parroquias, contradiciendo los testimonios de testigos y la evidencia física. El caso se cerró en silencio 6 meses después, y el juez parroquial selló todos los registros. Pero en los rincones de las habitaciones de las secciones de color y en las sacristías de las iglesias de libertos, otra historia se contaba. Una que se susurraría de generación en generación, nunca escrita, nunca hablada en voz alta, donde los blancos pudieran oírla. Finalmente, esa historia puede contarse esta noche. Pero antes de seguir con la historia de la mujer a la que llamaron Love Noir, necesito que hagas algo por mí. Dale al botón de suscribirse ahora mismo, porque este canal se trata de desenterrar historias como esta. Historias que los hombres poderosos querían que olvidáramos y que enterraron a propósito. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando? ¿Desde el profundo sur como Luisiana? Quiero saber dónde están mirando nuestra comunidad estas historias olvidadas emerger. La historia no empieza en 1872, sino 4 años antes, entre las ruinas de una guerra supuestamente concluida. En 1868, la parroquia de Saint Martin era una herida abierta. Las antiguas plantaciones que una vez habían producido montañas de azúcar y algodón, ahora parecían dientes podridos en el cielo de Luisiana. Sus campos se convertían de nuevo en marismas, y las tropas federales se alojaban en sus mansiones o las dejaban caer en el polvo de la antigua grandeza. Como sede parroquial, Breaux Bridge era un complejo de edificios destartalados en torno a un palacio de justicia que había cambiado de manos 3 veces en 7 años. La vieja clase de los plantadores estaba horrorizada de cómo se había transformado la población. Casi 4,000 antiguos esclavos ahora podían andar por las calles, donde una vez se les había dicho que ni siquiera miraran a los blancos a los ojos. Algunos eran propietarios, votaban, y los soldados de la Unión y del Freedmen's Bureau los protegían. Juraban contra blancos en los tribunales, algo tan antinatural que muchos lugareños de toda la vida lo llamaban el fin del mundo, el fin de la civilización. Como resultado, los caballeros de la Camelia Blanca resurgieron de las filas de los grupos de veteranos confederados y las milicias locales. Los caballeros de Luisiana se consideraban más refinados que sus contrapartidas más conocidas en otros estados. No llevaban capuchas ni quemaban cruces. Eran abogados, empresarios, antiguos oficiales y terratenientes que intentaban salvar lo que quedaba de sus negocios. Estaban a cargo de los tribunales locales, la oficina del sheriff y el consejo parroquial, y no necesitaban hacer un espectáculo. Tenían el poder. Sus intenciones eran claras. Si un liberto abría demasiado la boca en la ciudad, le quemaban las cosechas, le destrozaban la mula y le retiraban el crédito en la tienda general. Un hombre negro que iba a votar podía recibir una visita nocturna de hombres vestidos de forma impecable que le explicaban amablemente por qué debería pensárselo mejor. La violencia solo se empleaba contra los desobedientes, e incluso en esos casos se diseñaba para castigar sin atraer la atención del gobierno federal. Cada jueves por la noche, los caballeros se reunían en una trastienda del Hotel Breaux Bridge, un hotel de 3 pisos en la calle principal, propiedad de Harold Jessup, uno de los caballeros originales. Había 11 hombres en el círculo interno. Ellos decidían qué libertos necesitaban que les recordaran su lugar, qué republicanos blancos debían ser presionados para que abandonaran la parroquia y qué partidarios federales necesitaban ser presionados con más fuerza. En este polvorín entró una mujer llamada Celeste Dufresne. Un martes por la mañana a fines de abril, desembarcó del vapor de Nueva Orleans en Breaux Bridge con nada más que un baúl y una sombrilla de seda negra. Aparentaba unos 30 años, pero su rostro era difícil de ubicar en una edad. No era joven, no era vieja, estaba fuera del tiempo. Su piel era café aulay, un color que en Luisiana podía significar cualquier cosa, desde nobleza criolla hasta descendencia mixta de una docena de lugares diferentes. Iba vestida de luto caro, del que se necesitaba una buena costurera y buena tela para hacerlo,
señal de riqueza y posición. Pagó por adelantado un mes en el Hotel Brobridge, con monedas de oro que contó una por una en el mostrador de Harold Jessop. Su francés era impecable, y su inglés tenía un acento parisino que los lugareños encontraban fascinante. Dijo que era la viuda de un negociante francés que había fallecido en Nueva Orleans durante la epidemia de fiebre amarilla del verano anterior. Dijo que andaba buscando por la parroquia, quizás una casita con tierras, en donde podría vivir tranquilo, lejos de la enfermedad y el bullicio de la ciudad. La historia tenía sentido. Nueva Orleans había sido golpeada por una epidemia. Los comerciantes franceses viajaban por toda Luisiana, y las viudas criollas educadas a menudo se retiraban a pequeñas ciudades para alejarse de todo. Había algo en Celeste de Efraín que no te atrevías a preguntarle. Tenía una dignidad y un autocontrol que sugerían que estaba acostumbrada a ser tratada con respeto. Todos los domingos por la mañana iba a misa a la iglesia católica de Saint Bernard y se sentaba en la parte reservada para las familias criollas adineradas. Almuerzo sola en el comedor del hotel, leyendo novelas francesas o escribiendo cartas con letra cuidadosa. Recorría la ciudad por las tardes con su sombrilla alzado, asintiendo educadamente a su paso, pero sin hablar. No le interesaban las tensiones raciales que desgarraban la parroquia. No tenía opiniones políticas. No tenía conexiones con la comunidad de libertos ni con el gobierno federal. En menos de 2 semanas tenía a todos los hombres del Consejo de los Caballeros a mis pies. Todo empezó de manera inocente. Thomas Broussard, propietario de 500 acres de campos de algodón al este de la ciudad que no le estaban yendo bien, la vio frente a la tienda general un miércoles por la tarde. Ella estaba inspeccionando un trozo de tela, sus manos enguantadas moviéndose con habilidad. Él se ofreció a ayudar. Dijo que conocía al vendedor y que podía conseguirle un buen precio. Ella le sonrió, agradecida y divertida, como si pensara que su caballerosidad era linda, pero innecesaria. Hablaron durante 10 minutos, y ella le contó lo difícil que era hallar un lugar apropiado para residir, lo poco que conocía de la región y lo mucho que dependía de la bondad de los extraños en su duelo. Broussard se imaginó todo el día. Algo de ella lo atraía, pero no podía decir qué. Era hermosa, pero había más. Era una clase de atención que te hacía sentir como si fueras lo único que importaba cuando te miraba. Lo sintió como una descarga, cuando ella le tocó el brazo en agradecimiento por la ayuda. Empezó a poner pretextos para hallarse en el lobby del hotel cuando ella transitaba. Se ofreció a enseñarle algunas casas que podrían interesarle. Ella asintió con una modestia que reconocía su bondad y su propia vulnerabilidad como mujer sola. Los días siguientes cabalgaron a diferentes parcelas, siempre con alguien más cerca para supervisar, siempre terminando antes del anochecer. Broussard le dijo a su esposa que eran negocios, que estaba ayudando a una viuda buena como cualquier cristiano, pero no podía dejar de pensar en Celeste, cómo la luz de las velas jugaba en su cuello, cómo su ropa olía a lavanda, cómo sus ojos a veces lo miraban como si vieran a través de toda su decorosa respetabilidad hasta algo salvaje y hambriento debajo. Los demás caballeros se percataron de la distracción de Broussard, y poco a poco algunos de ellos fueron hallando el modo de ser presentados a Madame d'Efrain. Antoine Guerre, un abogado que había representado a algunos miembros del clan en tribunales federales, se ofreció a ayudarla con las transferencias de propiedad si era necesario. El doctor Raymond Heber, el médico forense de la parroquia, se preocupó por su salud, el trauma de la viudez y el cambio de clima. Le recomendó ver a un médico. Eugene Fontenoy, el propietario de la tienda de abastos más grande de la parroquia, le dio una línea de crédito abierta para lo que necesitara para su futura casa cuando la encontrara. Celeste rechazó amablemente cada propuesta, nunca llamando la atención, pero de alguna manera haciendo que cada hombre pensara que era el único que la entendía y podía darle lo que necesitaba. Se decían a sí mismos que era una buena mujer en apuros, que solo estaba siendo amable. Era fácil pensar en ella, inventar excusas para ir al hotel, comparar sus formas refinadas con las más simples de sus esposas. Para junio, los caballeros se reunían los jueves como de costumbre, pero algo había cambiado. Los 11, que siempre habían luchado como hermanos, ahora competían entre ellos por rango y favor. Broussard contaba sus paseos de la tarde con Madame d'Efrain. Guerre respondía con sus consejos legales. Hebert se refería a su mala salud y a las citas médicas. Jessop, el propietario del hotel. Marcos tívido.
el editor del periódico parroquial, el juez Vincent Theo, que presidía los tribunales locales, el sheriff Claude Devo, el banquero Fipe Russo, los dueños de las plantaciones William Duplantis y Charles Arseno. Todos tenían sus propias formas de encontrarse con la viuda. Ninguno de ellos sabía que Celeste nunca había comprado nada. Nadie se preguntó por qué una mujer que huía de Nueva Orleans iría a Breaux Bridge, un lugar violento y aislado, destrozado por la guerra racial. A nadie le sorprendió lo calmada que estaba para ser una viuda desconsolada. Nunca lloró ni habló de su difunto esposo en términos explícitos. Y ninguno de ellos sabía que Celeste Dufresne se sentaba en el pequeño escritorio de su habitación cuando el hotel estaba en silencio y escribía en un diario encuadernado en cuero. Ella registraba los vicios, las debilidades, los secretos, los pecados de cada hombre, dónde vivía, quién custodiaba su casa, si su esposa dormía profundamente, si guardaba armas cerca de su cama, todo lo que necesitaría saber cuando llegara el momento de cobrar sus deudas. Celeste Dufresne, si es que ese era su nombre real, no llegó a Breaux Bridge a comprar una casa, a lamentar la muerte de su marido o a huir de la fiebre amarilla. Había venido por algo, y tendría que tener paciencia, planear y usar todas las armas a su disposición. Había venido a matar a 11 hombres. La primera muerte se produjo el 19 de julio de 1872, en la peor ola de calor que jamás haya azotado la parroquia de Saint Martin podía recordar. La mañana siguiente, la esposa de Thomas Broussard encontró su cuerpo. Se encontraba tumbado en su cama en la casa de la plantación que su padre le había dejado. El tajo era tan profundo que casi alcanzaba su columna vertebral, rasgando su garganta de oreja a oreja. Las sábanas, el colchón y el suelo al lado de la cama estaban cubiertos de sangre. Su expresión era serena, pero la herida era brutal. Tenía los ojos cerrados, el rostro tranquilo, las manos a los costados, como si se hubiera dormido y no despertara. El personal vino corriendo cuando la Sra. Broussard chilló. Una era una vieja negra llamada Esther, que había servido a la familia antes de la guerra como esclava y ahora como sirvienta asalariada. Años después, Esther describiría lo que vio cuando entró en ese dormitorio, pero su testimonio nunca se incluiría en el expediente. No solo el cuerpo o la sangre, algo más que no podía comprender, y supo en el acto que jamás debía revelarlo a los blancos. Había 2 copas de vino vacías en la mesita de noche. La habitación olía a lavanda y a algo más, algo dulce y terroso que Esther no podía identificar. El señor Broussard solo llevaba su camisón de noche, amontonado alrededor de sus muslos. La ropa de cama estaba revuelta como si hubiera habido mucha actividad antes de la muerte. La 0. Dea. Broussard había estado durmiendo en una habitación contigua porque tenía insomnio y a menudo separaban las habitaciones para no despertar a su marido. Pero había evidencia de que Broussard no estaba solo cuando murió. En una hora, el sheriff Devo y el doctor Heber estaban presentes, revisaron la casa, interrogaron a los sirvientes y crearon la narrativa oficial. Thomas Broussard fue asesinado por un intruso, presumiblemente un liberto resentido, que se infiltró en la casa por la noche y le cortó la garganta mientras dormía. La ausencia de signos de lucha indicaba que el asesino era rápido y habilidoso. Nada había sido tomado, lo que significaba que esto no fue un robo. El sheriff supuso que podría ser una venganza por una de las muchas advertencias que los caballeros habían dado a los negros arrogantes en los últimos meses. Pero Esther vio algo que los hombres blancos habían pasado por alto, o habían preferido no ver cuando limpió la habitación después de que se llevaran el cuerpo. Había un solo cabello largo, oscuro y brillante en las tablas del suelo cerca de la cama. Era demasiado elegante para ser de la Sra. Broussard. Cuando retiró las sábanas, había más que sangre allí. Había otros fluidos allí también, signos de cosas que la gente educada no mencionaba, pero que toda mujer conocía. No respondió. Hizo lo que la Sra. Broussard le dijo que lo hiciera y quemó las sábanas. Aspiró los suelos, frotó la sangre, abrió las ventanas para que el hedor a muerte y secretos se disipara. Y cuando los demás siervos le preguntaron qué había visto, les contó solo lo que les bastaría para salvarse: que el señor Broussard había sido asesinado por un extraño, que el sheriff estaba investigando, que todos deberían tener cuidado de no salir solos por la noche. Pero en la ciudad de color,
donde la gente había aprendido a ver lo que los blancos no querían ver, se empezó a contar otra historia. Se trataba de la nueva viuda que había llegado a la ciudad y que había llamado la atención de todos los hombres importantes. Era también acerca de las visitas de Thomas Broussard al hotel, la forma en que observaba a Madame Dufresne, las tardes que pasaba mostrándole propiedades que nunca mencionaba a su esposa, y lo conveniente que era que un hombre conocido por su crueldad hacia los libertos tuviera la garganta cortada solo unos días después de cenar con la viuda criolla. Todo el pueblo fue al funeral un sábado. Los caballeros llegaron y se detuvieron en grupo alrededor de la tumba, serios. Estos hombres no eran tontos. Sabían que matar a uno de los suyos era una declaración de guerra. Lo creyeron de libertos o partidarios del gobierno. Murmuraron entre ellos sobre cómo responder, qué hacer, qué líderes negros tenían que ser castigados. Nadie se dio cuenta de que Celeste Dufresne también estaba en el funeral. Estaba a la distancia, cubierta de negro, y con la cabeza gacha como rezando. Ninguno de ellos vio la pequeña sonrisa satisfecha en sus labios cuando creyó que nadie la observaba, y ninguno de ellos supo que habría otro funeral en 3 semanas. Antoine murió el 9 de agosto. Su muerte fue similar a la de Broussard. Lo hallaron muerto en su habitación de soltero, sobre su despacho de abogado. Tenía la garganta cortada, el rostro tranquilo y señales de que una mujer había estado con él antes de morir. Esta vez los investigadores, lo que quedaba de ellos, ya que tanto el sheriff como el forense eran también caballeros, no pudieron sostener el cuento de un intruso al azar. 2 caballeros murieron de la misma manera en un mes. Parecía una forma o una campaña selectiva. Los chismes en la comunidad de color se intensificaron. Ahora la llamaban la noire, la viuda negra, la mujer que seducía a hombres ricos blancos y los asesinaba. Algunos le temían y creían que castigaría a todos los libertos. Otros hablaban con una sombría satisfacción, como si estuvieran haciendo justicia por otros medios cuando la justicia oficial fallaba. Lo que los funcionarios blancos no reconocían, y lo que toda persona de color en la parroquia de Saint Martin sabía sin que se lo dijeran, que Celeste Dufresne no había elegido a sus víctimas al azar. Cada hombre que sedujo, cada hombre que mató, tenía sangre en sus manos, sangre real, no metafórica. Todos habían participado en la violencia contra los libertos y sus familias. Thomas Broussard había presenciado muchas palizas y había quemado la choza de un liberto que se había quejado al Freedmen's Bureau. Antoine había defendido a miembros del clan en la corte, intimidando a testigos negros, amenazando a sus familias y asegurándose de que nunca se hiciera justicia. El patrón se repetiría con cada nueva víctima, pero las autoridades blancas nunca unirían los puntos ni preguntarían por qué estos hombres fueron seleccionados. Los otros 9 caballeros se reunieron en secreto en la trastienda del hotel el 12 de agosto. Las noches de los jueves ya no eran suficiente. La situación necesitaba una intervención. Tenían que descubrir quién los estaba asesinando. Debían estar seguros. Debían restaurar el orden antes de que el miedo se extendiera entre la población blanca. El juez Teot fue el primero en expresar lo que todos ellos estaban pensando, pero tenían miedo de admitir. «Caballeros», dijo, su voz cargada de resignación, «tenemos que aceptar la posibilidad de que el asesino sea alguien que conocemos, alguien que puede entrar en sus casas y en quien confiaron lo suficiente como para bajar la guardia». Nadie dijo nada. Todos captaron el mensaje. Broussard y Jaher habían sido asesinados en sus propias camas, probablemente mientras dormían y después de tener relaciones sexuales. Debían haber abierto la puerta al asesino en su casa y no debían estar asustados del individuo. «Una mujer», dijo el doctor. Hibbert, en voz baja, «debería ser una mujer». Se miraron con horror mientras las piezas encajaban. Una mujer hermosa que recién llegaba a la ciudad. Una mujer que había llamado la atención de todos los hombres en la habitación. Una mujer de antecedentes misteriosos, que solo dependían de su palabra y de que su historia se sostuviera. El sheriff Devo dijo, «Madame Dufresne, Dios mío, es Madame Dufresne». Pero incluso mientras llegaban a esa conclusión y comenzaban a discutir cómo encontrarla, cómo probar su culpa y cómo arrestarla sin hacer un alboroto, tenían un problema. Todos habían estado solos con ella, de maneras que ni siquiera se habían confesado a sí mismos.
Ambos habían sido atraídos por ella. Todos tenían cosas que ocultar, como ir a su habitación de hotel, regalarle cosas, prometerle cosas. Si la investigaban, tendrían que investigarse a sí mismos, y eso era demasiado trabajo. Y bajo su miedo y rabia, había algo más que ninguno de los dos reconocería: fascinación. Incluso ahora, incluso conociendo la verdad de lo que era y lo que había hecho, muchos de ellos no podían olvidarla. No podían olvidar cómo los miraba, los tocaba, los hacía sentir hombres en lugar de ruinas amargas de un mundo agonizante. Antes de que te adentres en esta historia oscura, necesito que comprendas algo. Esta historia se adentra en aguas más turbias de lo que has oído. Si se te puso la piel de gallina y te preguntas hasta dónde llegó esto, tienes que darle like ahora mismo. Comenta abajo tu predicción de lo que pasará después. Si aún no estás suscrito, suscríbete ya, porque vamos a contarte cómo se desarrolló este juego mortal y no querrás perderte nada. Continuemos. La investigación de Celeste Dufresne se inició con cautela. El juez Teot aprovechó su autoridad para solicitar información a Nueva Orleans en voz baja. Envió telegramas a contactos policiales y judiciales en busca de una viuda criolla llamada Dufresne, cuyo marido había muerto durante la epidemia de fiebre amarilla. Las respuestas que obtuvo fueron alarmantes. Ningún comerciante llamado Dufresne murió en la epidemia de Nueva Orleans. No había certificado de defunción para nadie que coincidiera con esa descripción. La dirección de Celeste en Nueva Orleans era una pensión, y el propietario no recordaba a nadie llamado Dufresne. Era como si la mujer hubiera aparecido de la nada, sin historia. Mientras tanto, el sheriff Devo iba sondeando por ahí, interrogando a empleados del hotel y comerciantes. Lo que aprendió hizo que la mujer pareciera estar en todos lados y en ninguno a la vez. Iba a la iglesia, compraba cosas comunes para el hogar, tenía una rutina, pero nadie podía decir que la conociera. Las únicas personas que la veían eran los caballeros que la habían visitado. No tenía amigos, confidentes, no tenía visitas. La gente no sabía decir qué le asustaba de ella. Siempre estaba limpia y se comportaba, pero algo en ella los inquietaba. Los empleados negros del hotel fueron más serviciales, pero solo cuando se les preguntaba en privado y se les prometía seguridad. Rachel, una camarera, comentó que la habitación de Madame Dufresne no contenía nada más que lo esencial, ni cartas, ni fotos, ni recuerdos del difunto esposo, solo ropa, artículos de tocador y un arcón cerrado con llave que nunca vio abrir. Siempre olía lavanda en la habitación, incluso cuando la dama no estaba presente. Parecía que había impregnado las paredes con su aroma. Rachel había observado a Madame Dufresne regresar al hotel muy tarde, después de medianoche, por una puerta lateral y deslizarse por los pasillos como una sombra. Llevaba una bolsa médica de cuero las 2 veces, pero Rachel no podía imaginar por qué una viuda necesitaría esas cosas. Los caballeros establecieron seguridad mientras la investigación estaba en marcha. Los que tenían familia la mandaron a casas de parientes en otras parroquias, diciendo que tenían que ir a negociar. Los que vivían solos contrataron guardias, ex soldados confederados que patrullaban sus tierras por la noche, cambiaron sus patrones, cambiaron las cerraduras de sus puertas, mantuvieron armas cargadas cerca. Ya no salían de noche a menos que estuvieran acompañados. Desconfiaban de todo ruido, de toda sombra, y aguardaban la siguiente muerte porque todos sabían que llegaría. El doctor Raymond Hibbert fue la tercera víctima. Fue hallado en su consultorio el 27 de agosto con la garganta cortada y su cuerpo recostado sobre su mesa de exploración. Era casi lo mismo. Había señales de presencia femenina, copas de vino, la misma expresión pacífica en su rostro que tuvo al morir. Pero este asesinato tenía algo diferente que congeló la sangre de los que quedaban. Un trozo de papel estaba grapado en el pecho del doctor Hibbert con una aguja quirúrgica. Record that Baton Rouge estaba escrito en una caligrafía elegante. Los caballeros entendieron inmediatamente lo que quería decir el mensaje, pero el gobierno local y los periódicos nunca lo harían. El doctor Hibbert viajó a Baton Rouge en marzo de 1868 para declarar en una investigación federal sobre la violencia del Klan. Una mujer negra, Sarah Boudreaux, declaró que un grupo de hombres blancos, algunos caballeros de la parroquia de St. Martin, le dispararon a su marido y le quemaron la casa. El doctor
Hibbert había declarado que el marido de Sarah había muerto no a causa de las heridas de los agresores, sino por problemas de salud preexistentes. Esta mentira liberó a los hombres acusados. 3 meses después, Sarah Boudreau fue hallada muerta en una pensión de Nueva Orleans. Le habían degollado. El robo fue el móvil del crimen, aunque no se llevó nada. Por la nota era evidente que Celeste estaba al tanto de lo que había ocurrido y parecía estar involucrada de alguna manera, deseando ver al Dr. Heber castigado por lo que hizo. Pero, ¿cómo podía saberlo? ¿Cómo podía una viuda criolla de Nueva Orleans estar al tanto de lo que el clan había estado haciendo en Baton Rouge 4 años atrás? La respuesta llegó de un lugar inesperado. El juez Theot revisó periódicos antiguos y archivos judiciales y descubrió que Sarah Boudreau no estaba sola cuando murió. Tenía una hija de aproximadamente 12 años. Tras la muerte de su madre, la niña desapareció. No había rastro de lo que le había pasado a la niña. Simplemente se había perdido en el caos de Luisiana, después de la guerra. Solo otra niña, perdida entre miles. El juez les dijo esto a los caballeros en su próxima reunión, un martes por la noche en el hotel de Jessup. Movieron la reunión de su horario habitual del jueves, para interrumpir cualquier rutina. Les dijo cuándo había ocurrido. Sarah Boudreau había sido asesinada en 1868. Su hija se perdió. Y ahora, 4 años después, una mujer desconocida llega a Breaux Bridge y comienza a asesinar a los hombres que participaron en aquel asesinato y en la mayor campaña de terror contra los libertos. «Es la hija», dijo Jessup, su voz apenas por encima de un susurro. «Dios, es la hija de Sarah Boudreau, de vuelta por venganza». Pero había problemas con esa teoría. Se veía de unos 30 años, demasiado mayor para ser la niña que desapareció en 1868. A menos que todo fuera una fachada, su edad, historia, identidad, todo inventado para acercarse a sus objetivos, a menos que hubiera estado planeando esta campaña durante 4 años, identificando al culpable, siguiéndolo hasta sus guaridas actuales y ensayando para el papel que tenía que interpretar. Las implicaciones de la teoría para la raza les irritaron aún más. Si Celeste era la hija de Sarah Boudreau, era negra, a pesar de su piel clara y su manera de hablar, se había hecho pasar por criolla, lo suficientemente blanca como para circular en su sociedad sin levantar sospechas. Cada hombre con el que había tenido relaciones sexuales había violado la ley de Luisiana, que todavía consideraba el sexo interracial un delito y una mancha en la moral. Incluso si sobrevivían a su venganza, el escándalo los destruiría. El sheriff Devo dijo: «Tenemos que atraparla ahora, esta noche. Atraparla antes de que vuelva a matar». Pero el juez Theot negó con la cabeza. «¿Qué cargo? No tenemos evidencia. Las notas no son evidencia sin mostrar lo que significan. Nuestra propia investigación está sesgada porque todos hemos trabajado en ella. Un juicio mostraría todo lo que hemos intentado esconder». «Entonces no tenemos juicio», dijo Marcus Tíbido en voz baja. El director del periódico había permanecido en silencio hasta el momento, pero el mensaje era evidente. Lo tratamos como tratamos otros problemas, en silencio y para siempre. La idea quedó suspendida en el aire como humo. Estaban hablando de asesinato, de linchamiento, de matar a una mujer que no había sido condenada por ningún delito. Era lo mismo que habían hecho con muchos libertos a lo largo de los años. Lo mismo que le hicieron a Sarah Boudreau. Todos lo vieron, pero su miedo era mayor que cualquier escrúpulo. Votaron, como siempre lo hacían en una cosa importante. 9 hombres aún formaban parte del círculo interno de los caballeros. 9 manos se levantaron. Asesinarían a Celeste Dufresne antes de que ella volviera a matar. Pero mientras planeaban, ninguno de ellos se dio cuenta de que Marie, una joven negra que trabajaba como camarera en el hotel y estaba limpiando vasos en el pasillo, podía oír todo a través de las paredes de la sala de reuniones. Y nadie la vio escabullirse en la noche, dirigiéndose a la parte de color de la ciudad, a una pequeña iglesia, donde se reunían ciertas personas que hacía mucho habían aprendido que su supervivencia dependía de conocer lo que planeaban los blancos antes de que pudieran ponerlo en práctica. Por la mañana, todo el mundo de los libertos sabía que los caballeros querían matar a Lavenoir,
Y por canales que las autoridades blancas nunca habían comprendido y nunca comprenderían, llegó un mensaje al hotel, a la habitación 7, donde una viuda de luto se hallaba sentada en un pequeño escritorio escribiendo en su diario de cuero. Celeste leyó la nota, escrita en papel marrón, en una sola línea, y sonrió. Lo sabía. Lo sabía. Incluso lo había planeado. Se podía confiar en la gente cuando estaba enfadada o sedienta de venganza. Los caballeros creyeron que la estaban cazando, pero no sabían lo esencial. Ella los había estado cazando desde que llegó, y la caza estaba lejos de terminar. Empacó sus escasas posesiones en su cofre y saldó su cuenta en el mostrador del hotel a media mañana. Le dijo que había recibido noticias del trabajo y que tenía que volver a Nueva Orleans. Le agradeció su hospitalidad y organizó que su baúl fuera llevado al muelle del vapor. Al mediodía, Celeste Dufresne había dejado a Breaux Bridge. Se había embarcado en un vapor que navegaba hacia el sur. Los caballeros, al enterarse de su partida esa noche, se sintieron aliviados y frustrados a la vez. Se había ido, pero al menos se había ido. Al menos los asesinatos cesarían. No sabían que la mujer en el baño de vapor no era Celeste en absoluto. Era una liberta llamada Charlotte, parecida a Celeste, que vestía ropa prestada y un velo pesado. No sabían que la auténtica Celeste nunca había abandonado la parroquia. En cambio, se había trasladado al barrio de color, a una casita detrás de la iglesia de Libertos. Allí fue recibida como una hermana, una vengadora, la justicia que la ley les negaba. Y no sabían que los asesinatos estaban por empeorar, no mejorar. Eugene Fontenoy murió el 3 de septiembre, pero no en su cama. Murió volviendo a casa desde su tienda de comestibles. Le degollaron y le hallaron en su carreta al amanecer. Su caballo pastaba cerca. La postura del cuerpo era como si hubiera estado viajando con alguien que había esperado a que estuvieran solos en un camino oscuro para atacarlo. Este era alguien en quien confiaba lo suficiente como para dejarlo sentarse a su lado en la oscuridad. La nota en su pecho decía: acuérdense del incendio en la tienda Fontino. En noviembre de 1869, 3 libertos intentaron establecer una tienda rival en Breaux Bridge, pero la tienda de Fontenoy no otorgaba crédito a los negros. La nueva tienda se quemó en menos de una semana. Los 3 hombres habían abandonado la parroquia con sus familias, y nadie había preguntado. Todos conocían al incendiario. Ahora todos conocían el precio de ese conocimiento. El siguiente fue Philip Russo, un banquero. El 15 de septiembre, los empleados lo hallaron muerto en su propio banco al llegar por la mañana. Al parecer, había estado hasta tarde con las cuentas cuando lo asesinaron en su escritorio. El tajo en la garganta había salpicado la contabilidad que revisaba. La nota se refería a un préstamo que había hecho en 1870 y que dejó a un granjero liberto sin hogar y en la pobreza. La ejecución hipotecaria violó las propias normas del banco, pero se permitió porque el prestatario era negro. 5 hombres muertos en 2 meses. El patrón era evidente ahora no solo para los caballeros, sino para todos en la parroquia. Alguien estaba asesinando sistemáticamente a los hombres más poderosos de la parroquia de St. Martin. Hombres que se creían seguros en sus rangos y en su fraternidad. Y de algún modo, con todas sus precauciones, guardias, puertas cerradas, armas cargadas, el asesino aún llegaba a ellos. El gobierno federal, que había permanecido al margen de los asuntos locales desde los primeros días de la reconstrucción, ahora se dio cuenta. Un mariscal de los Estados Unidos llegó desde Baton Rouge con órdenes de investigar los asesinatos y determinar si se trataba de un ataque contra el gobierno civil que requería una respuesta militar. Holbrook, el mariscal, era un tipo severo que había peleado por la Unión. No apreciaba a los exconfederados. Empezó su investigación, interrogando a los caballeros restantes. Lo que descubrió lo perturbó de maneras que no podía prever. Todas las víctimas eran del mismo grupo. Todos habían participado en actos de violencia registrada contra libertos. Todos habían sido asesinados de una manera que indicaba proximidad y venganza. Las notas en los cuerpos identificaban delitos específicos que los agentes federales habían intentado procesar sin éxito, porque los testigos tenían miedo y los tribunales locales estaban corrompidos. El mariscal Holbrook entrevistó a decenas de personas, tanto blancas como negras, hombres y mujeres, residentes y recién llegados. Contempló las escenas del crimen. Leyó los informes del forense
Analizó el modus operandi. Poco a poco, reconstruyó la historia de Celeste Dufresne, la viuda enigmática que había seducido y asesinado al menos a 3 de las víctimas, tal vez a las 5. Pero cuando fue a buscarla, se había ido. El manifiesto del vapor indicaba que una mujer que coincidía con su descripción se había ido a Nueva Orleans, pero allí no tenían constancia de su llegada. Simplemente se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Entonces, Holbrook hizo algo inesperado. Empezó a entrevistar a miembros de la comunidad de libertos, no como sospechosos, sino como posibles testigos. Habló con líderes religiosos, mujeres que dirigían casas de pensión, hombres que trabajaban como jornaleros y artesanos. Dejó en claro que quería justicia, no proteger a los criminales blancos. Y con el tiempo, la gente habló. Le hablaron de Lavenoir, la viuda negra, pero nadie la había visto. Le hablaron de las notas que habían aparecido por todo el pueblo. De alguien que conocía cosas que solo una persona libre conocería, como los delitos particulares que cada víctima había cometido. Le hablaron de la hija de Sarah Boudreaux, pero nadie sabía dónde estaba, ni cómo era ahora. Y le dijo Isaías, un viejo liberto que había sido carpintero antes de la guerra y ahora era diácono de la iglesia, algo que cambió la percepción del mariscal sobre el caso. Isaías dijo, estás buscando una mujer, una asesina, pero no. ¿De veras crees que puede andar por esta parroquia matando blancos y que no lo cojan? ¿De verdad crees que una mujer podría saber todo lo que necesitaba saber y estar en todos los lugares adecuados sin ayuda? Holbrook se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Lo que estoy diciendo, explicó Isaías con cautela, es que la justicia es demasiado pesada para que una persona la lleve sola. Y estoy diciendo que cuando la ley le falla a la gente busca otros caminos, otros medios. Y estoy diciendo que tal vez deberías dejar de buscar a una sola asesina y empezar a preguntarte por qué nadie, ni una sola persona de color en toda esta parroquia, te ha dicho nada que te ayude a capturarla. ¿Por qué todos actuamos como si estuviéramos ciegos y sordos ante Lavenoir? Fue lo más cerca que nadie llegaría a reconocer la verdad. La sociedad de libertos estaba defendiendo a la asesina o asesinas porque consideraban que los asesinatos no eran delitos, sino justicia tardía. Que lo que les estaba ocurriendo a los caballeros era justo, necesario y esperado. El mariscal Holbrook estaba perdido. Podía hacer arrestar libertos si sospechaba que estaban involucrados en una conspiración, pero eso implicaría fuerza militar y probablemente provocaría el tipo de violencia racial que lo habían enviado a prevenir. Podría llevarlos ante los tribunales locales, pero esos tribunales estaban en manos de los mismos hombres a los que estaba persiguiendo. Hombres que no tenían autoridad moral ni credibilidad con la comunidad negra. Podía llamar a las tropas federales y declarar la ley marcial, pero eso sería admitir que el gobierno civil de Luisiana había fallado. En lugar de eso, hizo algo que lo perseguiría por el resto de su carrera. Redactó un informe en el que afirmaba que los homicidios parecían obra de un asesino callejero, posiblemente una mujer llamada Celeste Dufresne. Ella había huido de la zona y ahora era buscada por el gobierno federal. Les dijo a los demás caballeros que tuvieran cuidado, pero que sin testigos ni evidencia física, era poco probable que una investigación adicional revelara nueva información. Luego, regresó a Baton Rouge y dejó que la parroquia se defendiera por sí misma. Jessup, Thibodeau, el juez Theo, el sheriff Devil, Duplantis y Arseno eran los únicos caballeros que quedaban. Sabían que el gobierno federal los había dejado atrás. Estaban solos, luchando contra un enemigo invisible, inubicable, y todo lo que tenían para defenderse eran sus propias armas y su desvanecida valentía. Hicieron de sus casas fortalezas, contrataron más guardias, compraron más armas, y solo salían cuando era necesario. Siempre iban en manada, nunca solos, nunca indefensos. Revisaron sus historiales en busca de qué delitos podrían haberlos puesto en la mira y qué familias de víctimas podrían buscar venganza. Esperaron la siguiente muerte, que llegó más rápido de lo que esperaban. El horror en la parroquia de Saint Martin empeora cuando creíamos que ya habíamos visto todo. Si esta historia te está haciendo temblar, comparte este video con un amigo al que le gusten los enigmas tenebrosos. Si te gusta, dale a like. Y recuerda suscribirte para no perderte nunca una historia como esta.
Descubramos juntos qué pasa después. William Duplantis murió el 1 de octubre, de día, en su casa de plantación, que se suponía que era segura. 3 guardias armados patrullaban los jardines mientras él se encontraba solo en su estudio revisando cuentas. Le degollaron en su escritorio, y el asesino huyó por una ventana desatrancada desde dentro, lo que sugiere que alguien había preparado la fuga. La nota en su cuerpo se refería a la masacre navideña de 1868, cuando Duplantis encabezó una incursión nocturna en un pueblo de libertos, incendiando casas y matando a 5 hombres que intentaban que la gente se registrara para votar. Pero los agentes federales no pudieron conectar a Duplantis con el crimen en ese momento, a pesar de que había muchos testigos. Esto se debió a que los testigos habían cambiado sus relatos tras ser visitados por hombres enmascarados. Charles Arsenault fue el siguiente, asesinado 2 semanas después en el almacén donde guardaba su algodón. Él, el sheriff Devo y 2 ayudantes acudieron a investigar un robo denunciado. En la estampida a través del edificio en la oscuridad, Arsenault se separó del grupo. Unos minutos después lo hallaron degollado y su sangre tiñó las balas de algodón que había cosechado explotando a los hombres sin salario justo. La nota decía: no olvides el robo que llamaste negocio. 7 hombres están muertos, 4 sobrevivieron, y los otros caballeros se estaban desmoronando bajo la tensión. Marcus Tíbido dejó de sacar su periódico, aduciendo enfermedad, pero en realidad se hallaba en casa, bebiendo y sobresaltándose ante cada ruido. El juez Theot sacó a su familia de la parroquia por completo y comenzó a negociar desde Baton Rouge. Solo volvía a Breaux Bridge para las audiencias judiciales y nunca se quedaba a pasar la noche. Harold Jessup tuvo que cerrar su hotel porque no podía mantenerlo abierto cuando nadie se alojaría en un lugar donde habían tenido lugar asesinatos. El sheriff Devo fue el único que siguió su rutina. Ahora andaba con 4 hombres armados de noche y dormía en la cárcel parroquial en vez de en su casa. Debía de mantener un mínimo de disciplina como jefe de facto de la policía, aunque sabía que no podía prevenir los asesinatos. Todos los demás lo pasaron por alto, pero Devo lo notó. Estaba anotando las fechas de los asesinatos en un calendario y se dio cuenta de que no eran al azar. Había un cronograma para cada muerte, cada una exactamente 2 semanas después de la anterior. Esto daba la impresión de que el asesino estaba orquestando y dirigiendo las muertes en lugar de simplemente aprovecharlas. La siguiente muerte sería el 29 de octubre si el patrón continuaba. Se lo comunicó al resto de los caballeros, solo él, Jessup, Tíbido y el juez Theot. Se encontraron en la cárcel, en una celda con barrotes en las ventanas y guardias en la puerta. Era el único lugar donde se sentían seguros. «Nos está tomando el pelo», dijo Jessup, su voz ronca por el whisky y la falta de sueño. «¿Quiere saber cuándo va a llegar? Está intentando volvernos locos con la espera». «Entonces lo usamos», dijo Devo. «Ya sabemos la fecha. Nos preparamos». Los 4 permanecimos juntos en un lugar seguro y con guardias armados. Nos volvimos blancos imposibles. Rompemos el molde. Trazaron un plan. Se reunirían en el Palacio de Justicia Parroquial el 28 de octubre. El Palacio de Justicia estaba edificado como un castillo, con muros gruesos y pocas entradas. Traerían comida y provisiones para unos días y hombres armados suficientes para asegurar la zona. Esperarían hasta el día límite, y si llegaba noviembre y nadie más moría, el asesino perdería su ventaja psicológica. Sonaba bien, una manera de recuperar el control. No se daban cuenta de que estaban haciendo exactamente lo que el asesino quería que hicieran. Mientras los caballeros preparaban sus defensas, otra cosa estaba ocurriendo en la comunidad de libertos. Las mujeres se reunían en la iglesia, supuestamente a rezar. Los hombres juntaban herramientas y materiales que decían que necesitaban para reparar edificios. Los muchachos iban y venían, llevando mensajes, moviendo provisiones, tejiendo una red de comunicación que los blancos no podían ver. En la casita detrás de la iglesia, Celeste, si es que ese era aún su nombre, se reunió con algunas personas que la habían estado apoyando desde el principio. La camarera del hotel, Marie, había oído los planes de los caballeros y se lo había dicho. Charlotte era la mujer que se hizo pasar por Celeste en el barco de vapor. Isaías, el diácono que había desviado la investigación del mariscal Holbrook, estaba presente. Y estaban los demás,
hombres y mujeres que habían perdido familiares en la violencia de los caballeros y aún llevaban sus propias cicatrices. Lo habían esperado años. «Creen que van a ir a esconderse en el Palacio de Justicia», dijo Celeste. «Creen que pueden desgastarnos. No captan que esto nunca fue sobre tiempo u oportunidad. Esto siempre fue sobre justicia. Y la justicia no se detiene porque se escondan tras los muros». Desplegó un mapa de Bow Bridge y señaló lugares y caminos. El Palacio de Justicia tiene un punto débil que han olvidado. Cuando lo restauraron en 1867, le añadieron una toma de carbón para el sistema de calefacción, desde el sótano a la calle, tapada con una rejilla que se abre desde fuera. Es lo suficientemente ancha para una persona, pero suficiente. Y una vez dentro, preguntó Isaías. «Entonces hago lo que siempre hago», dijo Celeste. «Les digo que hay ciertos delitos que la ley no puede alcanzar, y ciertas deudas que solo se pueden saldar con sangre. Y también me aseguro de que los últimos 4 sepan por qué está sucediendo esto y quién soy antes de morir». La reunión se prolongó hasta bien entrada la noche, repasando los detalles, entregando a la gente sus partes y preparándose para lo que sería el acto final de una actuación de 4 años. Celeste había cambiado desde que llegó a Bow Bridge. La mujer refinada de Madame Dufresne había desaparecido, reemplazada por alguien más duro, más frío, forjado en dolor y rabia en un instrumento de venganza. Pero también había cambiado en formas que no esperaba. Se había hecho amigo de la gente que la había defendido y había motivado al pueblo a hacer más que vengarse. Se había vuelto un ícono, Lave Noire, la viuda negra que destrozó la estructura de poder que los había oprimido por siglos. Lo que viniera después, si vivía o moría en la fuga, ya había logrado algo. Había mostrado que los caballeros no eran invencibles, que la justicia podía alcanzarlos donde la ley no podía, que había un precio por la crueldad, incluso en un mundo diseñado para proteger a los crueles. El 28 de octubre, los 4 caballeros supervivientes se reunieron en el Palacio de Justicia Parroquial con 8 guardias armados. Trajeron comida, agua, armas, luces. Cerraron todas las entradas y pusieron guardias en puntos estratégicos para revisar ventanas y puertas. El juez Theot observó el edificio. Sus muros eran gruesos y no había muchas maneras de acceder. El sheriff Devo rodeó el edificio con sus adjuntos. Él dijo: «Estamos tan seguros aquí como estaremos nunca. Ahora esperamos». El calor y la humedad de un octubre en Luisiana envolvieron la noche sobre Bow Bridge. El Palacio de Justicia se encontraba en una colina en el centro de la ciudad. Sus cristales resplandecían bajo las lámparas y tras ellos se adivinaban sombras de hombres armados. El pueblo a su alrededor estaba inusualmente silencioso, como si todos se hubieran refugiado en sus hogares y estuvieran esperando a que sucediera lo que fuera que iba a suceder sin mirarlo. La gente en la parte de color se agrupó en pequeños círculos y murmuró, rezó y cantó himnos que flotaban en el aire inmóvil. Estaban preparando algo. Quienes lo oyeron no supieron qué era, pero parecía la noche antes de una tormenta, cuando el aire se espesa, el cielo se pone verde y todos los animales buscan refugio. Celeste se escabulló de casa, detrás de la iglesia, a medianoche. Ahora iba de negro y con ropa cómoda que le permitía moverse con libertad. No eran como los vestidos finos de Madame Dufresne. Llevaba una bolsita con las herramientas necesarias. Su cabello estaba firmemente recogido y su expresión la hacía verse más joven y más vieja de lo que era. Era una mujer que había perdido su infancia por culpa de la violencia y había pasado su adultez preparándose para darle su respuesta. Isaías la acompañó un trecho y 3 hombres más, que la custodiaban. Evitaron las calles principales y siguieron callejones traseros y patios, los caminos que los negros habían aprendido a seguir para mantenerse fuera del alcance de los blancos. Isaías le sujetó el brazo al llegar a la plaza del pueblo. «No tienes que hacer esto», dijo. «Ya has hecho más de lo que nadie podría esperar. Les has mostrado que no están por encima de la ley. Que sea suficiente». Celeste lo observó con ojos sin piedad, sin perdón, sin vacilación. «Mi madre se lo suplicó». ¿Le enseñaron alguna? ¿Se preguntaron si la venganza en ella era suficiente? ¿O se llevaron todo? Su esposo, su casa, su vida, el futuro de su hija. Esto no terminará hasta que todos estén muertos.
Isaías, no antes. Se alejó y se adentró en la noche, hacia el Palacio de Justicia que se elevaba en la oscuridad como un monumento a la misma injusticia que había pasado 4 años intentando rectificar. La rejilla de la toma de carbón salió con facilidad, como si alguien ya hubiera aflojado los tornillos. Se deslizó por el agujero y cayó en el sótano del Palacio de Justicia. La habitación estaba oscura, llena de muebles y archivos antiguos. El aire estaba cargado de polvo de carbón y suciedad. Esperó, sus ojos adaptándose, escuchando cualquier indicio de que alguien la hubiera visto entrar. Nada. Los guardias estaban todos patrullando las entradas principales, los lugares más evidentes para ingresar. Nadie pensaba en la captura de carbón, que no se había utilizado mucho desde la renovación. Se desplazó en silencio por el sótano, conociendo la ubicación de las escaleras al primer piso. Esta era la parte peligrosa. El Palacio de Justicia no tenía muchos lugares para esconderse, y los guardias estaban atentos a cualquier problema. Pero Celeste tenía algunas cartas bajo la manga que ellos no esperaban. Conocía cada crujido en el suelo, cada pasillo sombrío, cada ubicación de guardia según los protocolos de seguridad estándar, porque había hablado con Marie y otras limpiadoras. Pero sobre todo, sabía que los caballeros estarían juntos, probablemente en la sala principal del tribunal o en las cámaras del juez Theot, donde permanecerían reunidos por seguridad. Habría guardias en las puertas, pero no esperarían un ataque desde dentro del edificio. Esperaban la amenaza desde fuera, una turba de libertos furiosos, un ataque. No estaban preparados para alguien ya dentro de su fortaleza. Se detuvo en el primer piso y oyó las voces en el corredor. Los hombres hablaban, la gente reía nerviosa y la gente se decía a sí misma que estaba segura. El ruido la arrastró a la sala del tribunal. Las luces de las lámparas brillaban bajo las puertas cerradas. Celeste revisó su bolso para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. El cuchillo lo suficientemente afilado como para cortar cuero de un solo golpe. Las 4 notas que ya había escrito, cada una por un crimen diferente. La pequeña botella de cloroformo y tela, en caso de que necesitara silenciar a alguien rápidamente. Y la fotografía, arrugada y desvanecida, que había llevado durante 4 años. Era la única fotografía que tenía de su madre, tomada por un fotógrafo callejero en 1866, cuando todavía había esperanza, y la libertad parecía el principio de un mundo mejor, en lugar del principio de un nuevo tipo de infierno. Observó la imagen bajo la luz tenue, que se filtraba por las ventanas del pasillo. Su madre sonrió a la cámara. Era joven, hermosa y decidida. Sarah Boudreau creía en la ley, en la justicia, en que el gobierno de Estados Unidos protegería a sus ciudadanos recién liberados. Les había denunciado a sus agresores, había confiado en el sistema, y la mató por ello. Celeste dobló la foto y la guardó de nuevo en la bolsa. Luego se dirigió a las puertas de la sala del tribunal con su cuchillo en la mano y su corazón firme, aunque sabía que lo que estaba a punto de hacer probablemente la mataría. Años atrás había aceptado que eso podía pasar. Nunca fue sobre sobrevivir. Era cuestión de equilibrio, de no dejar que el mal quedara sin castigo, de vengar la muerte de su madre. Buscó el picaporte, y estaba cerrado con llave por dentro. Lo había imaginado. Se acercó a una ventana cercana y silenciosamente destrabó el cerrojo con su cuchillo. La ventana se abrió con un crujido que resonó como un trueno en el edificio silencioso, pero no pareció alcanzar la sala del tribunal. Se deslizó por la puerta y entró en una pequeña oficina de la secretaria que se comunicaba con la sala principal a través de una puerta interior. La puerta estaba abierta. La abrió lo suficiente para echar un vistazo al interior. El trono del juez estaba flanqueado por los 4 caballeros con sus armas desenvainadas. 3 de los guardias estaban cerca de las puertas principales, y el resto probablemente patrullaban fuera. Jessup estaba bebiendo de una copa de plata. Hacía frío fuera, pero Tíbido seguía secándose el sudor de la cara. Al parecer, el juez Theot era capaz de atender a sus quehaceres cotidianos mientras hojeaba la prensa. El sheriff Devo estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el pueblo oscuro. La voz de Jessup se arrastró. ¿Cuánto más? 5 horas hasta el amanecer, dijo Devo. Entonces perdimos la fecha límite. Entonces sabremos que no puede con su horario, a menos que ya esté en el edificio, dijo Tíbido. Y los demás lo miraron con irritación asustada.
En serio, hablo en serio. ¿Y si ella entró de alguna manera? ¿Y si está esperando que bajemos la guardia? El juez Theot declaró con firmeza. El edificio es seguro. Revisamos todas las puertas, todas las ventanas. La única manera de acceder son las puertas, y todas están vigiladas. Estamos seguros aquí. Solo tenemos que aguantar hasta la mañana. A Celeste le hizo gracia lo contradictorio que era. Habían revisado todas las entradas menos la que habían olvidado, la de uso de los criados y la gente de color, la que estaba oculta. Era la mejor manera de explicar cómo lo miraban. Solo veían lo que esperaban ver, lo que se ajustaba a lo que pensaban que sabían sobre cómo funcionaba el mundo. Nunca habían imaginado que la justicia podría surgir desde abajo, por los canales olvidados, por las personas invisibles que habían ignorado toda su vida. Esperó, paciente como la muerte, estudiándolo, anotando cuándo cambiaban los guardias, cuándo se distraían, cuándo alguien les daba la espalda. Dijo que el trago de Jessup lo relajaba, que el miedo de Tíbido lo ponía alerta pero predecible, que el esfuerzo del juez por actuar con normalidad lo mantenía atento a sus papeles en lugar de a lo que sucedía a su alrededor, que la atención del sheriff estaba orientada hacia afuera en lugar de hacia adentro. Cuando los guardias se habían acostumbrado a su vigilancia y Celeste se hallaba fatigada, actuó. Entró en la sala del tribunal por la puerta de la oficina del secretario y la cerró tras de sí. Y antes de que alguien se diera cuenta, evaluó sus opciones con la frialdad de alguien que había anticipado esta situación. «Buenas noches, caballeros», dijo en voz baja. Todas las cabezas se volvieron para mirarla. Los guardias de las puertas se volvieron y alzaron sus armas. Todos se quedaron mirando por un momento, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. «Madame Dufresne», dijo finalmente el sheriff Devo, «o debería llamarte de otro modo». «Mi nombre», dijo Celeste, «es Josephine Boudreau. Soy la hija de Sarah y Marcus Boudreau, quienes fueron asesinados en 1868. Vengo a cobrar la deuda que tienen con mi familia». Lo dijo con calma, sin rabia ni drama, solo un hecho. Ahora los demás caballeros se dieron cuenta de que habían subestimado gravemente a esta mujer. No estaba loca, no estaba histérica. Estaba enfocada, organizada y en control. Se había infiltrado en su castillo, había superado a sus guardias y había llegado al corazón de su defensa. De pie frente a ellos, desarmada y sin miedo, porque ya había ganado, ya había logrado lo que deseaba, matándolos esta noche o no, escapando o siendo capturada. Les había dado un susto. Les había mostrado que la justicia los alcanzaría, aunque tardara. «Guardias», dijo el juez Theot, «deténganla, capturadla». Pero los guardias no se movieron. La mujer frente a ellos estaba tan confiada, tan segura de sí misma, que no se atrevían a acercarse. Era como si fuera a estallar si la tocaban, como si pudiera transformarse en algo aún más peligroso de lo que ya era. Josephine dijo, «Pueden tratar de atraparme, pueden dispararme, capturarme o arrastrarme a una celda, pero antes de hacerlo, deben saber que no estoy sola. Nunca lo he estado». Josephine dijo, «Toda la parte de color de esta ciudad sabe dónde estoy y qué hago esta noche. Si no salgo viva de este palacio de justicia, si no doy la señal de que todo salió como estaba previsto, tienen órdenes de quemar este lugar con todos vosotros dentro». Era una mentira, pero no una completa. La comunidad de libertos conocía su paradero y se rebelaría si moría. Pero Josephine no había ordenado eso. De hecho, le había dicho a Isaías que alejara a todos del tribunal para que ella pudiera pagar por sus crímenes en solitario. Los caballeros, en cambio, no lo sabían. Solo sabían que había más gente negra que blanca en Brobridge, que la violencia racial podía estallar en cualquier momento, y que estaban atrapados en un edificio que podía convertirse en una tumba. El sheriff Devo dijo, «¿Qué quieres?» Josephine dijo, «Quiero decirte por qué vas a morir. Y sabes, esto no es violencia aleatoria o criminales dementes. Esto es justicia. No es perfecta. Llega tarde y está fuera de la ley porque la ley nos falló, pero es justicia». Luego, con la voz plana, sin emoción, relató cada crimen, cada asalto, cada asesinato, cada acto terrorista que estos 4 hombres y sus amigos muertos habían cometido. Mencionó a las víctimas,
Relató lo ocurrido. Proporcionó fechas y lugares con la precisión de un informe policial. Había pasado 4 años recopilando esta información, verificando cada detalle, asegurándose de que cuando llegara este día, no hubiera negación, evasión o error de identidad. Los caballeros escucharon con horror mientras ella les explicaba todo lo que habían hecho mal. Cada uno había escuchado acerca de ciertos de los delitos aisladamente, pero cuando se reunieron y hablaron de ellos en orden cronológico, surgió una imagen de terror sistemático que era casi imposible de soportar. Y esto fue lo que hicieron. Habían creado esta montaña de dolor, muerte y destrucción, con vidas destruidas, inocentes asesinados, familias destrozadas. Nunca antes habían tenido que pagar por lo que habían hecho. «Estás admitiendo», dijo el juez Theod, intentando recuperar el control. «Todo lo que acabas de decir es una confesión de asesinato en múltiples casos. Tenemos testigos». Estos guardias oyeron todo. Josephine sonrió. «Entonces llévame preso. Júzgame. Te lo juro por Dios, declaro en la corte todo lo que acabo de decir. Trae testigos de la comunidad de libertos. Te voy a mostrar la evidencia de cada crimen que estos hombres cometieron. Hagamos un juicio público, y que todo esto se revele. Apuesto a que las federales en Baton Rouge estarían interesadas». El juez no respondió. Incluso si la encontraran culpable, un juicio público los destrozaría. El escándalo sería total y para siempre. Existía la posibilidad de que los periódicos simpatizantes del norte tomaran su caso, lo convirtieran en una causa célebre y el juicio revelara todo el sistema de terror que había reinado en Luisiana desde el final de la guerra. Debo repitió. «¿Qué deseas?» «Quiero lo que todos los demás quieren», dijo Josephine. «Quiero justicia. Pero como la ley no me la va a dar, me conformo con el equilibrio. 7 de vosotros estáis muertos y 4 estáis vivos. Les haré una oferta, pero no creo que la acepten. Pueden entregarse al gobierno federal, confesar públicamente sus delitos, someterse a un juicio y prisión, y destruir sus reputaciones. O pueden negarse y luchar contra mí. Esas son sus únicas opciones». «¿Y si te arrestamos ahora?», preguntó Jessup. «Si te ahorcamos esta noche y decimos que nos atacaste, entonces tendrás que decirle al mariscal Holbrook por qué asesinaste a una mujer sin juicio en la noche. Tendrás que enfrentarte a la investigación, el interrogatorio y el bombardeo de preguntas sobre por qué te atacó a ti. Vas a tener que arriesgarte a que las tropas federales entren y decreten la ley marcial. Y tendrás que convivir con la idea de que el grupo de libertos se cobrará la venganza tarde o temprano, hoy o en 10 años. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo?» La batalla se alargó. Los segundos se arrastraron, y la tensión creció hasta que el aire pareció zumbar con ella. Y entonces el juez Theod se rió, una risa cansada, amarga. «Ella tiene razón», dijo. «No tenemos buenas opciones. Nunca las tuvimos. En el momento en que decidimos que la ley no se aplicaba a nosotros y abrimos esa puerta, sellamos este destino. No este final exacto, pero algo así. Ella lo llama justicia retrasada. Tal vez tengas razón. Tal vez esta sea solo la factura que finalmente se vence». Se levantó y se movió con lentitud, como si todos sus años lo hubieran alcanzado de repente. «No voy a confesar. No me rendiré. No soy tan valiente, pero ya no voy a pelear más contigo. Y terminado. Si quieres matarme, mátame. Si quieres tenerme muerta de miedo por el resto de mi vida, hazlo. Ya no me importa. Solo estoy cansado». No era rendirse, era más como agotamiento. Rendirse cuando alguien finalmente se da cuenta de que ha perdido. Los otros 3 caballeros lo observaron con enojo y celos. Enojo por su flaqueza y celos por su rectitud. El sheriff Debo dijo: «No estoy listo para morir. Y no estoy listo para rendirme». Desenfundó su arma y apuntó a Josephine. «Vas a ir a la cárcel por matar a 7 hombres. Serás juzgada y colgada. Así es como termina». Pero antes de que pudiera moverse de nuevo, antes de que las cosas pudieran ponerse feas, otro sonido invadió el juzgado. Era una canción. Se oían voces desde fuera del edificio. Los guardias de las ventanas gritaron. Una multitud de libertos y libertas de toda la parroquia se había congregado en la plaza. Portaban antorchas y faroles,
y entonaban himnos que los habían sostenido durante la esclavitud, la guerra y la reconstrucción. No estaban para pelear. Habían venido a presenciar lo que ocurría, para que todos lo vieran y recordaran lo que había ocurrido en el juzgado esta noche, para mostrar que Josephine Boudreau no estaba sola. Habían venido a recuperar el Palacio de Justicia, la ley, la justicia. Lo envolvieron con sus cuerpos y voces, y se negaron a permanecer en las sombras. El sheriff Devo bajó su arma. Sabía que la situación se había descontrolado. No podía dispararle a Josephine. Se iniciaría un motín. No podía llevársela en custodia sin atravesar una multitud de testigos. No podía dejarlo ir sin asegurarse de que la historia se propagara por todo el estado y de que el gobierno federal tuviera que involucrarse. Lo sabía. Estaba perdido. El 29 de octubre amaneció sobre Breaux Bridge. El Palacio de Justicia todavía estaba rodeado de libertos que se habían quedado allí toda la noche. En el interior, la batalla había terminado, no con sangre, sino con un extraño acuerdo que dejó a todos descontentos, pero que terminó con el problema inmediato. Josephine Boudreau emergió de la corte al amanecer. Los guardias no la detuvieron, y la multitud se apartó en silencio para dejarla pasar. No había matado a los otros caballeros, aunque estaba dispuesta. En vez de venganza, había recibido algo mejor: reconocimiento. El juez Theot había redactado una confesión completa, registrando cada delito de los caballeros de la Camelia Blanca en la parroquia de Saint-Martin, firmada, fechada y jurada por sus compañeros caballeros. Nunca se utilizaría en un tribunal ni se archivaría en un juzgado, pero estaba allí, escondido por fideicomisarios en la colonia de libertos, una espada siempre pendiendo sobre las cabezas de los hombres que habían hecho tanto daño. Josephine prometió dejar Luisiana y jamás regresar. Prometió no matar a los demás caballeros si volvían a aterrorizar al pueblo. Si lo hacían, el contrato era nulo. Prometió desvanecerse, volverse un fantasma como la enigmática Celeste Dufresne, y dejar que la historia se transformara en leyenda en lugar de realidad. No era justo. 3 hombres que debieron ser colgados murieron libres de la ley. Eran considerados monstruos en su sociedad, pero eran demasiado ricos y demasiado influyentes para ser tocados. Pero fue una confesión, una declaración de crimen, un recordatorio constante de que lo que había hecho tenía repercusiones, incluso si la ley hacía la vista gorda. Los 4 caballeros que sobrevivieron aquella noche jamás volvieron a ser los mismos. El juez Theot renunció y se mudó a Texas, donde murió 2 años después por borrachera y depresión. El sheriff Devo perdió la reelección ante una coalición de libertos y blancos liberales que finalmente se atrevieron a votarlo en contra. Harold Jessup vendió el hotel y se mudó fuera del estado. Marcus Tíbido continuó publicando su periódico, pero nunca recuperó su influencia. Sus editoriales se volvieron más iracundas, más desconectadas de la realidad. Aquel otoño, el poder del Ku Klux Klan en la parroquia de Saint-Martin se apagó. El grupo se dispersó y desapareció sin sus líderes, y la promesa de violencia, sin castigo. La reconstrucción continuó, pero no fue completa. Pero el reinado de terror que había estado en curso desde la guerra, finalmente terminó. Y Josephine Boudreau, su instrumento de venganza durante 4 años, desapareció de la historia. Unos dijeron que se fue a México, otros dijeron que a Canadá, otros que a Francia. La verdad era más sencillo de comprender y manejar. Se trasladó a Nueva York, se volvió a cambiar el nombre y dedicó el resto de su vida a trabajar con organizaciones que defendían los derechos de los libertos. Aplicó su sabiduría para guiar a otros a través del peligroso paisaje de la América de la posguerra. Nunca habló en público de lo que había ocurrido en Breaux Bridge. Nunca escribió unas memorias. Nunca dio entrevistas. Nunca intentó llevarse el mérito. Llevó una vida sencilla y tranquila hasta su muerte en 1903, a los 47 años. Fue sepultada en una tumba sin nombre en Brooklyn. Pero en Luisiana, la leyenda del Avnoir pasó de boca en boca en las comunidades de color de las parroquias de Bayou. Se convirtió en parte de la historia clandestina de la reconstrucción. Las historias que los libertos se contaban entre sí sobre cómo sobrevivieron y resistieron, y cómo la gente común luchó contra una opresión brutal. Con el tiempo,
Los detalles se transformaron, se enredaron o se simplificaron, se mezclaron con otras historias de venganza y justicia. Pero la historia siguió siendo la misma. Una mujer cuyo marido y sus hijos fueron asesinados por el clan se vengó matando a los asesinos y mostrando que incluso los hombres más poderosos podían ser llevados ante la justicia. Los historiadores debatirían más tarde si Josephine Boudreau era real y si alguna de la historia era cierta. Se informaron muertes, pero dijeron que un agresor desconocido huyó de la escena y nunca fue capturado ni identificado. Nunca se hizo pública la confesión que firmó el juez Thiot, pero las historias orales de la década de 1930 segundo y hablan de ella. No existe Celeste Dufresne en Nueva Orleans, por lo que o se la inventó o se cubrió tan bien que no se pudo encontrar su identidad real. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Cuando tanta violencia fue eliminada de los archivos oficiales, cuando tantos delitos quedaron sin reconocer, cuando la justicia para los libertos era una quimera, relatos como L'Ave Noire fueron cruciales. Les dijeron que podían defenderse, que los poderosos no eran invencibles, y que el valor, la estrategia y la perseverancia podían lograr lo que la ley y el gobierno no podían. Y por las noches, en los rincones donde la memoria supera la historia, aún se escucha una vieja verdad rodando de abuela a nieto, de viejo a joven. Hay deudas que la ley no puede pagar. Los tribunales no pueden sancionar ciertos delitos. Hay injusticias que deben ser combatidas fuera de la sociedad civilizada. Y cuando llegan esos momentos, cuando la gente tiene que elegir entre aguantar la opresión o luchar con lo que tenga a mano, la gente corriente a veces se vuelve asombrosa. 7 hombres murieron en el verano y el otoño de 1872. Les degollaron, y sus delitos fueron castigados. 4 sobrevivieron, pero nunca mejoraron. Y en las sombras de la historia, una mujer llamada Josephine Boudreau halló consuelo. El asesino de su madre había sido castigado, se había hecho justicia, imperfecta, sangrienta, ilegal, pero justicia. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Pudo haber ocurrido esto en realidad en Luisiana durante la reconstrucción? ¿La venganza es tan buena como la justicia o solo alimenta el ciclo de la violencia? Deja tu comentario abajo. Los leo a todos, y ahora quiero saber tu opinión. Si llegaste hasta aquí y esta historia te movió, te asustó o te hizo reflexionar sobre los costos ocultos de la historia, suscríbete a este canal y activa la campanita. Manda este video a alguien que ame el true crime oscuro y la historia antigua. Estas historias importan. Necesitamos escuchar estas voces y podemos garantizar que nunca serán olvidadas. Gracias por escuchar y hasta la próxima.